Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto poder informarles. Qué gusto acompañarlos en esta mesa de análisis de hoy miércoles 6 de agosto y comenzamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Gaby, una situación sin duda preocupante y que cada vez se detecta no solamente ya en las zonas de Limón, donde Recope lo ha detectado en mayor oportunidad, sino que ahora incluso en Río Segundo de Alajuela las autoridades detectaron una toma ilegal de combustible instalada, óigase bien, a 3 metros de profundidad. Se trata de la más profunda ubicada hasta la fecha. Y es que la tubería ilegal estaba instalada bajo casas y comercios de un residencial en Río Segundo de Alajuela. El hallazgo fue realizado este miércoles tras un operativo conjunto entre Recope, el OIJ, Bomberos, Migración, la Fiscalía y la Policía Municipal. Y se trata de una de las conexiones clandestinas más profundas y peligrosas detectadas en el país hasta la fecha. Desde marzo de este año empezamos a tener alertas en nuestro sistema de operación que indicaban una actividad sospechosa en esta zona de Alajuela. Pero además empezamos a recibir información muy valiosa por parte de ciudadanos responsables en la línea confidencial y gratuita 1002, que nos permite hoy estar en esta operación conjunta con varios cuerpos policiales, el Cuerpo de Bomberos, Fuerza Pública Municipal, el OIJ, la Fiscalía y demás instituciones relacionadas con el robo de combustible aquí en esta zona. La investigación inició hace 5 meses luego de que el sistema de seguridad de Recope detectara una anomalía en el flujo del producto. Una denuncia confidencial recibida a la línea 1002 coincidió con la alerta y permitió desplegar un protocolo de inspección inmediata. Durante el operativo se localizó una tubería enterrada a 3 metros de profundidad que se conectaba de forma ilegal al polioducto. El combustible sustraído era trasladado a una propiedad sin condiciones mínimas de seguridad, lo que expuso a toda la comunidad a una eventual explosión de consecuencias devastadoras. Hemos invertido en escáneres, tanto dentro de la línea como fuera de la línea, para ubicar los puntos en donde hoy se van a intervenir. Es importante decirle a la ciudadanía que este tipo de manipulaciones de combustible son altamente peligrosas. En este caso tenemos una alta población, comercios y demás que están prácticamente en una bomba de tiempo si no saben la gente manipularlo correctamente los combustibles, tanto a la hora de hacer una toma ilegal como a la hora de almacenarlo de manera irregular. Y es que entre el 1 de marzo y el 29 de mayo de este año, la organización criminal responsable habría robado unos 284.954 litros de diésel, gasolina súper irregular, el equivalente al contenido de 9 cisternas de 32.000 litros. El perjuicio económico directo por ese robo supera los 100 millones de colones y por el momento no hay detenidos. En informaciones de sucesos de las últimas horas, les contamos que un joven de 21 años de apellido Artavia fue detenido como el principal sospechoso de un violento ataque con arma blanca ocurrido frente a un colegio en San Diego de la Unión, en Cartago. Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el hecho se habría originado como una aparente venganza familiar luego de una pelea entre 2 estudiantes de 15 años. Al parecer, las autoridades recibieron una alerta sobre una riña estudiantil en las afueras de un centro educativo. En el incidente, uno de los adolescentes resultó con cortes en los brazos y, de acuerdo con la versión al menos preliminar, Artavia, hermano del menor agredido, esperó al otro adolescente fuera del centro educativo y presuntamente lo apuñaló en el pecho. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Calderón Guardia, donde permanece internado bajo atención médica. En tanto, su hermano fue arrestado por la policía y puesto a disposición del Ministerio Público, que ahora deberá determinar su situación jurídica. El sospechoso cuenta con antecedentes por decomisos relacionados con drogas. Ambos estudiantes de centros educativos del sector de San Diego, uno de los menores resulta con cortes en los brazos. Posteriormente, este menor que resultó agredido le comunica a sus hermanos y estos se presentan a las afueras del centro educativo, donde con un arma blanca le generan una puñalada a la altura del pecho. Este menor tuvo que ser trasladado al Hospital Calderón Guardia, donde desde entonces ha sido tratado. Y esta tarde los cuerpos de emergencia ejecutaron un intenso operativo para rescatar a un hombre que cayó con su vehículo por un guindo de aproximadamente 60 metros en el sector de Chitaría de Turrialba, provincia de Cartago. La alerta fue atendida por la Cruz Roja Costarricense en conjunto con otras instituciones de primera respuesta, quienes desplegaron personal especializado en rescate vertical debido a la complejidad del terreno y la profundidad del precipicio.
Según los rescatistas, tras una labor coordinada y cuidadosa, lograron extraer al hombre con vida y trasladarlo a un centro médico para su valoración. Aún no se han revelado detalles sobre su identidad ni sobre su condición exacta. El incidente ocurrió en una zona montañosa donde el acceso es difícil y las condiciones climáticas han complicado los trabajos de rescate en las últimas semanas. El herido fue trasladado en condición delicada al hospital de Turrialba. Cruz Roja Costarricense moviliza sus unidades al sector de Chitaría de Turrialba. Eso para la atención de un masculino el cual se precipita con un vehículo a una profundidad de aproximadamente 60 metros. Con unidades y equipo especializado en cuerdas se realizan las labores de extracción y el mismo es trasladado a una categoría crítica al hospital William Allen de Turrialba. El Ministerio de Seguridad decomisó 71 bultos con aparente droga y detuvo a 3 ciudadanos colombianos en lo que representa el tercer gran golpe al narcotráfico en menos de 24 horas. El trabajo fue el resultado de una acción coordinada entre el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Control de Drogas, PCD, el Servicio de Vigilancia Aérea y la DEA, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. Durante la madrugada, una primera lancha rápida fue interceptada a 121 millas náuticas del Cabo Matapalo, que transportaba unos 30 bultos de droga y viajaban 3 hombres identificados con los apellidos Camilo, de 24 años, Montaño, de 44 y Mañán, de 36 años, todos de nacionalidad colombiana. Horas después, a solo 10 millas náuticas del mismo punto, se localizaron 41 bultos flotando en el mar, junto a una segunda embarcación encallada y abandonada. Se presume que esta última transportaba el resto de la droga. Ambas naves, sin matrícula ni bandera, fueron llevadas hasta Golfito, donde agentes de la PCD se encargaron de las diligencias. El cargamento completo se estima en 1,5 toneladas de droga, aunque el pesaje oficial está en proceso. Los detenidos fueron trasladados a celdas judiciales para enfrentar posibles cargos por tráfico internacional de drogas. Se logró la interdicción de una embarcación rápida con 2 motores fuera de borda y una importante carga a bordo con 3 tripulantes de nacionalidad colombiana. Esta interdicción la realizó el Grupo de Operaciones Especiales, destacado precisamente en el Pacífico Sur, con el apoyo logístico de la embarcación Guardacostas 110 como equipamiento de embarcación nodriza. El Ministerio Público solicitó este miércoles la absolutoria contra el ex magistrado Celso Gamboa, el exalcalde de San José Johnny Araya y la ex fiscal Berenice Smith, acusados de tráfico de influencias. La decisión, que tomó por sorpresa a muchos, se dio durante el inicio del periodo de conclusiones en el debate. La Fiscalía argumentó que la acusación no describe de forma concreta ni coherente los hechos que en teoría constituirían el delito de tráfico de influencias. Por ese motivo no encontró sustento suficiente para pedir una condena. Si el tribunal acepta la solicitud de la Fiscalía, este juicio no tendría proceso de apelación, ya que es la segunda vez que es juzgado. Mañana tocará el turno de la Procuraduría General de la República, que determinará sus conclusiones y su pedido. En el ámbito nacional, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la medida cautelar que frenó el avance para implementar el nuevo sistema Tribu-CR. Las autoridades de Hacienda consideran que el atraso le costó al país casi 300 millones de colones. En medio de la rueda de prensa del presidente llegó la noticia. El Contencioso Administrativo anuló la medida cautelar que puso freno o pausa al traslado de información de los contribuyentes del sistema ATV al denominado Tribu-CR. Cabe recordar que la medida fue una solicitud de la legisladora independiente Joana Obando. Esto es un descaro más de Joana Obando para beneficiarse ella de su posición en el Congreso. Con gran alegría. Aquí el asunto es que nosotros no estábamos esperando que esto pasara, entonces en realidad fue un traspié importante
pero el hecho de que nos den la razón es clave. ¿Qué pasará ahora? Nosotros tenemos que hacer un cierre del sistema. Se pueden hacer las consultas, pero no se pueden hacer modificaciones. Y eso lo que permite es hacer una migración completa, no gradual. Nosotros necesitamos cierto espacio de tiempo y también tenemos que calzar que esa migración no se dé en periodos importantes en donde se dan ingresos. Por ejemplo, la declaración del IVA de los 15 de cada mes o los pagos parciales de renta. Entonces, en este sentido, se mantiene la fecha de salida para el 6 de octubre. Según el jerarca de Hacienda, el atraso representó además una pérdida cercana a los 300 millones de colones. Y los diputados que se declaren independientes tendrían que irse del Congreso. Eso es lo que plantea, Gabriela, una propuesta del Partido Liberal Progresista. Muy curiosa la propuesta porque recordemos que esta fracción es de la cual 4 legisladores se proclamaron precisamente independientes entre los meses de noviembre y mayo pasados. El legislador que se declare independiente tendrá que irse del Congreso. Eso es lo que persigue una iniciativa del Partido Liberal Progresista. La reforma constitucional pretende resolver uno de los problemas más graves de la democracia costarricense, la posibilidad de que un diputado o diputada decida hacerse independiente violando y traicionando la propuesta electoral que ese partido político le hizo al electorado y por el cual votaron. Esta reforma constitucional pretende resolver de una vez por todas esta situación y garantizarle al pueblo de Costa Rica que su voluntad expresada en las urnas se va a respetar. Varias fracciones apoyarían esta propuesta. Es una estafa al electorado. En Costa Rica los diputados se escogen por listas cerradas que presentan los partidos políticos. Cuando una persona dice quiero diputados de tal partido político, lo que están diciendo es que quieren una cierta línea de pensamiento, una línea ideológica. Cuando los diputados renuncian y se declaran independientes, están traicionando a los votantes que los llevaron a ese lugar. Más del 80% de los costarricenses no están identificados con un partido y lo hemos visto en las diferentes encuestas y en diferentes escenarios. Votan o por personas o por ideas y diferentes alternativas que conocen o se les presente. Cuando fuimos electos, si bien es cierto, se tuvo que utilizar un partido, porque para eso hoy nuestro código electoral establece que es el medio o el mecanismo por el cual se llega a una asamblea legislativa, pero también fuimos electos por un grupo de electores que definitivamente en su gran mayoría no están con un partido. Entre 1998 y 2022 hubo 34 casos de transfugismo en el Poder Legislativo. En asambleas anteriores hubo iniciativas para acabar con el transfugismo, pero se trató de intentos infructuosos. El mandatario de la República, Rodrigo Chávez, dijo hoy que sí irá a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que analiza si existen elementos para levantarle a él la inmunidad. Chávez Robles aseguró en Casa Presidencial que le encantará asistir el viernes 22 de agosto a las 8 de la mañana a este foro legislativo integrado por los diputados Andrea Álvarez de Liberación Nacional, Rocío Alfaro de Frente Amplio y el oficialista Daniel Vargas. Para esos efectos también fue citado el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. Se les investiga por una aparente estrategia de comunicación que habría beneficiado al ex asesor de comunicación Federico Cruz mediante una contratación financiada con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. En abril anterior, la Fiscalía General de la República presentó una acusación formal por el delito de concusión contra ambos jerarcas. Rodríguez por sospechas de intervenir en la contratación aparentemente a la medida de servicios de comunicación con la empresa RMC, la productora del publicista Cristian Bulgarelli. Sí, claro. Me va a encantar. Tenga la seguridad. Oscar. Eso sí, vamos a ver. Ojalá sea un debate, que le dijera, balanceado y respetuoso, pero me va a encantar. Porque eso va a ser como, ¿qué? Agarrar peces dentro de un estañón. Fácil, directo y al punto. Y lamentablemente en nuestro país hay medicinas que pueden costar hasta 4 veces más en comparación a otros países de la región, específicamente las naciones de Centroamérica. Este alto costo de los medicamentos en suelo nacional lleva a muchas personas a tomar decisiones muy peligrosas como por ejemplo
comprar en el mercado negro productos ilegales, alterados o incluso automedicarse. Vamos con nuestra compañera Milagro Torres, quien nos amplía esta información desde nuestra sala de redacción. Buenas noches, Milagro. Hola, muy buenas noches. Ayer veíamos en nuestro primer reportaje que a pesar de que existe un decreto que debería de garantizar precios más accesibles en los medicamentos, esto todavía no se percibe por el usuario. Pero hoy vamos a conocer por qué se está generando, por estos precios caros, un mercado ilícito que pone en riesgo su salud. Veámoslo. En Costa Rica, una caja de antibióticos puede costar el triple que en El Salvador o Colombia. Un estudio del Centro Internacional de Política Económica, CIMPE, de la Universidad Nacional, confirmó que en el país se pagan hasta 4 veces más por medicamentos comunes comparado con naciones vecinas. En Costa Rica existen más de 160 alternativas a cada uno de los rangos terapéuticos de más venta en Costa Rica, lo cual da un rango extenso para poder las personas, de acuerdo a su situación socioeconómica, poder elegir entre los medicamentos que les puedan permitir. Más allá de los temas de competencia, hay un tema estructural y regulatorio que Costa Rica podría poner atención en mejorar para mejorar esa dinámica regulatoria y que entre mucho más competencia y tengan más alternativas terapéuticas en el país. Los usuarios siguen pagando precios elevados incluso en farmacias distintas, y esto ha abierto la puerta a un problema aún más grave: el aumento de la compra ilegal de medicamentos en calles o redes sociales. Vea, los medicamentos es algo que se tiene que manejar con cuidado, con temperaturas adecuadas, con un manejo diferente a cualquier otro insumo o implemento. Y esto hace que no solo pierda el principio activo, que deje de funcionar, sino que usted de alguna manera esté tomando algo que sea placebo, por decirlo así, o sea, sea nada. O que usted, por más poquito que usted crea que está invirtiendo en la compra, no le funcione para el fin específico, porque la calidad, seguridad y eficacia no está de alguna forma consignada por la manipulación que tiene. A esto se suma la automedicación, que crece ante la falta de acceso y orientación y puede generar complicaciones serias. Y para ampliar y ser más específicos exactamente en esta información y cuál es esa diferencia de precios, vamos a verlo a continuación, porque precisamente Costa Rica es uno de los países más caros, como lo veíamos, para comprar medicamentos. Y es así entonces que, por ejemplo, la amoxicilina es un medicamento que se utiliza como antibiótico, y en Costa Rica cuesta alrededor de 11.000 colones, mientras que en Colombia podríamos encontrarlo en 3.400 colones, es decir, una diferencia de 7.600 colones. El Brintelix, es un medicamento antidepresivo con una diferencia de 41.000 colones. En Costa Rica puede estar costando 55.000 colones, mientras que en Colombia cuesta 14.000 colones. Mientras el omeprazol, es para el estómago, para aquellas personas que tienen alguna afectación en el estómago, tiene un costo en Costa Rica de unos 8.500, 8.600 colones, mientras que en Colombia se puede conseguir en 2.800 colones, con una diferencia de unos 5.700 colones. Es bastante la diferencia que se puede encontrar en los medicamentos. Hasta 4 veces más caros son los medicamentos en nuestro país. Y esto ha obligado entonces que muchas personas quieran comprar medicamentos más baratos y se van al mercado ilegal, o bien lo compran a través de redes sociales, sin tener receta y sin saber cómo ha sido la manipulación de estos medicamentos. Entonces es aquí donde entran los riesgos. Por ejemplo, puede estar vencido o falsificado. Es importante también que se pone en riesgo porque son sin registro sanitario. Además, es contenido desconocido. No se sabe cómo se transportó, cuál fue la manipulación. Hay medicamentos como los de los diabéticos que tienen que estar a unas temperaturas adecuadas y pues no se sabe entonces cómo fue transportado ese medicamento. Además, puede existir un riesgo de intoxicación. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuánto se tiene que tomar, por cuántos días debe hacerlo. Y también la automedicación es peligrosa. Los medicamentos son
exactos para el padecimiento que usted tiene en ese momento. Por esto es que es muy importante que vaya a la farmacia y consulte con el regente farmacéutico o bien solamente tome los medicamentos que le ha recetado su médico. Es sumamente importante que siga estas recomendaciones. No compre medicamentos si no se los ha prescrito un médico, un profesional que de verdad diga, esto es lo que usted requiere para esa enfermedad que tiene, para ese padecimiento. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Muchísimas gracias, Milagro, por esta información. Y en otros temas, el proyecto de tren de carga de la zona Huetar se atrasará por 2 años más. Para el año anterior, la iniciativa contaba con el 70% de su fase de preinversión, pero según el presidente del Incofer, aún faltan algunos ajustes por hacer. El puente ferroviario más largo de Centroamérica está en Costa Rica y es el que espera por ser usado con el tren conocido como Telca o recién nombrado Tren Huetar, pues se sustituyó con este proyecto por Telca no superar la fase de preinversión. Para los conductores que transitan por la ruta 32, esto sería un alivio. Menos presas y mejor, quedaría mejor. Sí, porque a veces se hacen demasiada presa y la gente quiere llegar rápido a sus hogares. Eso es lo que le interesa a la gente. Porque ahora actualmente, que estamos, hay demasiadas presas en todo lado. Vea, yo ayer venía de aquí, de ella, salí a las 3. Llegué casi a las 6 a la casa. Correctamente, con menos presas, considero yo. Sí, y meterle a las carreteras, ¿verdad? Aprovechar para meter las carreteras y tal vez se mantengan más, no habría tanto camión, ¿verdad? Tal vez. El tren Huetar, que se pospuso por 2 años más y estaba a un 70% de su preinversión, tiene como fin trasladar no solo cargas, sino también personas, principalmente aquellas que lleguen en cruceros a Limón. El proyecto Telca era muy caro, costaba alrededor de 800, 900 millones de dólares y no superó la fase de preinversión. En Mideplan no superó la fase de preinversión. Cuando yo me encontré un proyecto que estaba inscrito ante el banco de proyectos de Mideplan de una manera que no era la correcta. Así me lo hicieron saber en Mideplan, así lo dicen los oficios. Nosotros tuvimos que desinscribir el proyecto. El nuevo proyecto cuenta con el apoyo de al menos 10 instituciones. Lo está haciendo la iniciativa privada, lo está desarrollando una empresa privada con sus propios medios, con su propia velocidad para hacer el estudio. La iniciativa privada es una alternativa para desarrollar factibilidades que se presenta ante el Consejo Nacional de Concesiones. Nosotros como ente ferroviario evaluamos esos estudios y se da la aprobación o no aprobación. Y así está avanzando. Y tiene 2 fases. La primera fase ya concluyó, la fase de postulación. Ahora viene la fase de proposición. Según reveló el presidente del Incofer, la idea es pasar el 2026 a la etapa de licitación. Y el Tribunal Supremo de Elecciones ya canceló las credenciales de Stefan Brunner como vicepresidente de la República, cargo al que renunció el 30 de julio anterior. La magistratura electoral reiteró mediante un comunicado de prensa que la renuncia es un acto unilateral que no requiere ser votada en la Asamblea Legislativa. Pese a ello, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, insistió en que debía hacerse la votación, que recordemos se llevó a cabo en el plenario la tarde del lunes anterior. Decisión que fue criticada este miércoles por el mandatario Rodrigo Chávez. Ese día los diputados aceptaron de manera unánime la renuncia de Brunner a su cargo. Usted no tiene la autoridad para tratar de proyectar la imagen de que el Congreso puede instaurar la esclavitud en Costa Rica, porque como dijo usted, doña Pilar, así lo interpreto yo. ¿Qué es esa falta de respeto? ¿Qué es esa falta de respeto? Entonces usted va a instaurar la esclavitud obligando a alguien que renuncia a un puesto a decirle usted no puede renunciar.
Y el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, acudió esta tarde-noche a una audiencia a la que fue convocado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Pese a ello, tras estar esperando alrededor de 1 hora y media, no compareció. No lograr posponer algunos proyectos debido a una votación fue el inconveniente que impidió que se llevara a cabo la audiencia, por lo que acordaron con Zamora que asiste en otra ocasión, según informó el Departamento de Prensa del presidente de la Comisión, Gilbert Jiménez. Cabe recordar que para este martes debían asistir a audiencia en ese mismo foro legislativo el director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga. Y las negociaciones para buscar un mejor escenario para nuestro país respecto a Estados Unidos en materia de aranceles todavía continúan. Así lo declaró hoy el presidente Rodrigo Chávez. Todavía no existe una respuesta del gobierno estadounidense respecto a la solicitud de una pausa por parte de Costa Rica antes de entrar en vigencia el 15% en aranceles para las exportaciones ticas. Pero las negociaciones continúan, según el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Las negociaciones continúan, esto no elimina las negociaciones, el proceso continuará y en ese proceso veremos qué ocurre. El señor ministro hoy envió una carta, hoy fue, ¿verdad, señor ministro? El viernes, pidiendo una suspensión temporal de la medida y al igual que no sé cuántas decenas de países, estamos esperando la reacción de los Estados Unidos. En esta materia, ¿qué es lo que busca o pretende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Concentrar la producción en Estados Unidos, como él ya lo había anunciado, y no en otros países socios comerciales, de manera que estos aranceles incentiven más la producción a lo interno. Lo que Donald Trump goza en este caso es que puede contar con mayores recursos y esto en general la economía estadounidense, pues estos aranceles se convierten en recursos para el Estado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto también genera distorsiones, particularmente sobre precios. De no cambiar el escenario, este jueves entrará en vigencia el arancel del 15%. Y precisamente sobre este tema, las inquietudes y las gestiones, diligencias que está haciendo el gobierno de nuestro país, el ministro Manuel Tovar Rivera estuvo en nuestro programa de Extra Radio Asiento Extra, en la que vemos a continuación un extracto de esta entrevista. Los últimos años, sí, los últimos años han sido extraordinarios para la economía local. Hemos atraído inversión en cifra récord, hemos exportado al mundo, incluido Estados Unidos, en cifra récord, cosa muy buena para la economía local. Y pasamos de un déficit a un superávit en el año 2023 de 1.200 millones de dólares. El año pasado, 2.000 millones de dólares, 2 billones de dólares. Exportamos de más a Estados Unidos, a lo que ellos nos exportan a nosotros. Pero hay cosas que como país y el Estado debería hacer, como por ejemplo, reformas estructurales que claramente van a mover la aguja y que por años yacen en los corrillos legislativos, jornadas excepcionales. Armonización energética que nos va a ayudar a reducir los costos. La reforma del INAH. Todo eso son reformas impostergables, necesarias e imperativas. Por eso ahora tiene mucho más sentido la Alianza del Pacífico y el Transpacífico en este momento. Costa Rica es muy chiquita. Somos muy chicos para competir en el mundo en este contexto actual. Y por eso tenemos que sumarnos en bloques. Y estamos avanzando en seguir generando esas opciones de talento humano, que es el grano de oro de Costa Rica hoy día, el talento humano. Somos cada vez más una economía de servicios. Afortunadamente los servicios están fuera de arancel. El 40% de lo que exportamos son servicios. Muchos de ellos son servicios de altos en conocimiento, intensivos en conocimiento, de alto valor. Pues hay que apostarle a eso también. Bien, y sobre este tema, Estados Unidos, como lo vemos, impone nuevos aranceles a sus socios comerciales. A partir de mañana, a países como Costa Rica le corresponde un 15%. Y para ampliar más detalles sobre este tema, tenemos una entrevista con el analista Oscar Álvarez, quien está acompañando en ese momento a nuestra compañera también, Gabriela Muñoz. Muy buenas noches, Gabriela.
Gracias, Kenneth. Así es, justamente queremos ampliar más acerca de este tema porque finalmente estas advertencias de aranceles ya se acercan y son cada vez más reales para muchos países, incluidos Costa Rica. Y esto tiene distintas implicaciones a nivel económico, a nivel político también. Don Oscar, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Mesa de Análisis. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a esta mesa de análisis de Extra Noticias. Gracias. Don Oscar, bueno, lo que veníamos escuchando, ahora un 15% es la tasa que tenemos para Costa Rica y 40 países más también que están en esta lista. Incluso hoy en horas de la tarde el presidente Trump mencionaba que podría imponer incluso aranceles del 100% a semiconductores, que es un sector en el que incluso Costa Rica durante mucho tiempo, algunos meses atrás, estaba apostando a traer inversiones. ¿Qué implicaciones podemos tener en el efecto inmediato de estas decisiones que está tomando Estados Unidos? Bueno, en primer lugar me gustaría reflexionar un poquito de lo que ha venido sucediendo desde abril, ¿verdad? Porque es que en el mes de abril la administración Trump anunció que nos iban a poner un arancel de 10% a las exportaciones hacia los Estados Unidos, exportaciones costarricenses hacia los Estados Unidos, ¿verdad? En abril. Empieza entonces COMEX con un proceso de negociación con las autoridades comerciales en Washington, ¿verdad? Ha tenido 2 o 3 rondas. Por cierto, no las ha conducido el ministro de Comercio Exterior, sino la viceministra de Comercio Exterior. Ese es un detalle importante. Y se esperaba que después de ese proceso de negociaciones se iba a lograr que el arancel bajara, ojalá a 0, ¿verdad? O por lo menos a 5, o incluso ya en el peor escenario que se mantuviera en 10. Sin Pero embargo, resulta subieron que más bien. después de tantos meses de negociaciones, los aranceles más bien han subido a 15%, según las decisiones de Washington el día 31 de julio, ¿verdad? Un arancel de 15% que se pondría en práctica a partir del 7 de agosto, es decir, a partir de mañana jueves. Correcto. Se pondría en práctica este arancel. Desde luego, aún, digamos, hay margen para tener cierto grado de esperanza en una posible negociación de último momento, ¿verdad? Así lo ha expresado incluso el ministro de Comercio Exterior y el mismo presidente de la República de Costa Rica. Que lo escuchábamos anteriormente. En ese sentido, me parece que es conveniente apuntarse, digamos, a esa, digamos, tendencia a tener aún esperanza en que una negociación de última hora nos permita ya no llevar a 0 el arancel, que me parece que hay que irlo descartando, pero sí llevarlo por lo menos a 10%, que es el tipo de arancel que le ha puesto a una serie de países del CAFTA, igual que nosotros somos miembros del CAFTA, países como Guatemala, como Panamá, como El Salvador, como República Dominicana, tienen un arancel de 10%, y ¿por qué nosotros un 15%? ¿Verdad? Esa es una pregunta interesante. Luego también, ¿por qué países que no tienen una relación ni muy cordial ni muy amistosa con los Estados Unidos tienen un arancel de 10%, mientras que a nosotros se los pone un arancel de 15%? Esa es otra pregunta que cabe hacerse. Para ponerte un ejemplo, Colombia, que tiene un gobierno, digamos, complicado en su relación con los Estados Unidos, tiene arancel de 10% y nosotros un arancel de 15%. Nos han puesto un arancel igual al de Venezuela, ¿verdad? E incluso cercano al de Nicaragua, que es de 18%. Entonces, aquí hay algo que no cuadra, es decir, da la impresión de que las grandes capacidades de Costa Rica para presentarse internacionalmente como un aliado estratégico de los Estados Unidos, que lo es, y como un gran socio comercial en la región, como que las negociaciones no nos han permitido, digamos, vender esa idea, y entonces seguimos estando en un arancel de 15% que nos han aplicado, incluso igual al que se le aplicó a Japón,
a Corea del Sur y a la Unión Europea, que son países industrializados y completamente desarrollados, que no están en la misma situación de nosotros. Entonces, sí, efectivamente, estamos en un escenario difícil, cuesta arriba, complicado, porque un arancel de 15% para nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos nos pone en desventaja competitiva con países como Dominicana, Panamá, Guatemala, El Salvador mismo y otros más, ¿verdad? Y es que justamente, don Oscar, eso querían conversar, porque Donald Trump ha defendido que estos aranceles les están generando a Estados Unidos muchos millones en ingresos. Sin embargo, hay un interés también principal, que incluso lo ha manifestado, por atraer inversión hacia Estados Unidos, que las empresas busquen producir más bien ahí en ese país. Correcto, así lo ha manifestado. Digamos, el cobro de aranceles tiene básicamente varios propósitos, pero uno es reducir el déficit comercial enorme que tienen los Estados Unidos de América, ¿verdad? A través de reducir los aranceles de cada uno que mantienen con cada uno de sus socios comerciales. Ese es un punto. También recaudar, ¿verdad? Recaudar fondos, dineros, dólares, para incluso equilibrar su déficit fiscal, que también es enorme, ¿verdad? Es decir, se entiende que esa es la dinámica de ellos, porque él está pensando en términos de hacer grande a América otra vez, de poner a America First, es decir, primero el interés nacional de los Estados Unidos. Entonces está jalando, digamos, para los intereses económicos de los Estados Unidos. Eso es obvio y es evidente, y es más, la ventaja de Donald Trump es que lo dice de manera clara y manifiesta. Y luego, como usted está señalando adecuadamente, también Trump ha manifestado que tiene interés en que las empresas que están en el exterior, empresas estadounidenses, en este caso, sector semiconductores, que esas empresas que están operando en el exterior se trasladen a operar en el territorio estadounidense, lo cual para nosotros sería una gran desventaja, porque entonces empresas que en teoría podrían estar en Costa Rica o que incluso ya están en Costa Rica, se verían tentadas a regresar a los Estados Unidos con tal de que no se les cobren, digamos, un 100% de aranceles. Don Oscar, es que justamente eso que usted mencionaba, quería ponerlo en perspectiva, porque es que creo que esa es la preocupación de nosotros como país, ¿verdad? O sea, si una empresa resulta más rentable producir en Estados Unidos que en Costa Rica, por ejemplo, hablemos de las empresas de dispositivos médicos, estamos ante una gran amenaza para nosotros. Claro que sí. Porque, por ejemplo, digamos un producto que nosotros exportamos a los Estados Unidos y que vale $100, para poner una cifra cualquiera, ¿verdad? Esa cifra, digamos, ese producto ya no va a valer ahora $100, sino que va a valer 115. Mientras que los dominicanos, los salvadoreños, o los guatemaltecos, o los panameños, u otros países que tienen un arancel de 10, entonces ese producto ya no lo van a vender en 115, sino en 110. Es decir, ellos pagan menos impuestos. Los aranceles son impuestos, recordemos eso, ¿verdad? Ellos van a pagar menos aranceles o impuestos para introducir sus productos en el mercado estadounidense. Entonces nosotros estamos en una desventaja en materia de aranceles, ¿verdad? Y entonces tenemos que buscar nuevas formas de mejorar nuestra eficiencia y nuestra capacidad productiva para compensar ese aspecto que indiscutiblemente para nosotros es complicado y nos pone la cuesta hacia arriba. En esa desventaja que hablamos. Sí. Y muy breve, porque se nos acaba el tiempo, don Oscar, lamentablemente, pero es momento de ver a otros mercados, Alianza del Pacífico, por ejemplo, que apuntaba el ministro Tovar. Definitivamente hay que tener en esto una mentalidad positiva, ¿verdad? En eso coincido con el ministro de Comercio Exterior, él es muy positivo y así tiene que ser. Ese es el rol de un ministro de Comercio Exterior. Hay que ver hacia adelante, hay que buscar otras opciones comerciales. Está la Alianza del Pacífico y está también
la, digamos, posibilidad de ingreso al TPP, ¿verdad? Al Trans-Pacific Partnership, que es una alianza de tipo comercial en el Océano Pacífico. Esas dos opciones definitivamente tenemos que estarlas, hay que acelerarlas, hay que ponerles más presión y más movimiento para que se hagan realidad lo más pronto posible. Muchas gracias, don Oscar, por su explicación. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias y por supuesto que vamos a estar muy pendientes de este tema, dando seguimiento a todas las demás acciones que se generen desde Estados Unidos, la imposición de aranceles y por supuesto también las acciones que tome el Poder Ejecutivo desde Costa Rica. Continuamos con más información en Extra Noticias. Los vecinos y comerciantes de Jiménez de Pocosí se la juegan al pasar por un puente dañado por las recientes lluvias. Toda la información nos la trae en vivo nuestro compañero Cristian Fallas. Muy buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. El día de hoy, acá en el Caribe Norte, la zona norte de nuestro país, algunas lluvias de variable intensidad, pero vamos a ver a continuación lo que están solicitando estos vecinos del cantón de Pocosí, allá en el sector de Jiménez, porque es importante este paso en uno de los ríos que quedó parte de destruido por la crecida de los ríos de las últimas horas, y ahí el llamado porque literalmente se la juegan. Vamos a ver de qué se trata. Así quedó el puente sobre la Poza La Muerte en Jiménez de Pocosí, después de la crecida provocada por las fuertes lluvias de este martes. Literalmente quienes circulan por acá se la juegan, pero no les queda de otra. El paso les permite ahorrar hasta media hora de viaje entre estas comunidades del Caribe Norte. Tengo ya 3 años de transitarlo y la verdad es que ahorita que llegué al otro lado y lo vi hace 15 días pasar, no estaba tan mal, pero ahorita que lo estoy viendo, la verdad me asusté. Pero como vi que pasó la moto, dije, sí lo puedo pasar, pero nunca lo había visto en esta condición tan mala. Hace poco tiempo el gobierno local invirtió en esta infraestructura, pero la naturaleza tenía otros planes y uno de los accesos al puente fue destruido. Aún así, decenas de conductores se arriesgan. Este paso tenemos años de subir con este paso aquí. Siempre, todos los inviernos, siempre este río crece demasiado y lava todo. A veces que no hay pasada definitivamente aquí. No, este puente es muy útil, pero ahorita está malo. Me imagino que lo van a reparar porque ya no se puede pasar por aquí. Complicado. Muy complicado. Hay que pasarse con cuidado porque está lloviendo y muy poca luz tiene ese puente. Sí, muy poca luz y el carro sencillo es muy difícil pasar por ahí. Para el resto de este día miércoles, el pronóstico científico de precipitaciones es más favorable que el de inicio de semana. Aún así, piden no bajar la guardia. Estamos previendo una reducción de las precipitaciones en el territorio nacional luego de 2 días de abundantes lluvias en el país. Primero causados por el paso de la onda tropical número 22 el día lunes y luego por la cercanía de un sistema de baja presión este martes. Lo que estamos previendo para las próximas horas es que tengamos al menos un cambio notorio en las condiciones del tiempo, al menos en las regiones del Pacífico y el Valle Central durante el periodo matutino. Los cantones más afectados, de acuerdo a la Comisión Nacional de Emergencias en las últimas horas, fueron Siquirres, Matina, Valle de la Estrella, en Limón y también el cantón de Pocosí. También hay una muy buena noticia acá en el cantón de Sarapiquí, también con el hallazgo de don José Manuel Chávez, un adulto de 84 años de edad, quien estaba reportado como desaparecido en una de las fincas de este sector y que gracias al esfuerzo de vecinos y también de la Cruz Roja Costarricense, como siempre, se logró hallar. Y tienen ustedes las imágenes de ese reencuentro con su familia. Qué dicha, qué buena noticia para estas personas, vecinos de la zona norte de nuestro país. Se ubicó cerca del río La Ceiba, dentro de una finca, y evidentemente tuvo que ser trasladado para una atención médica más a profundidad, pero muy buena noticia. Aquí las personas son muy conocidas en el cantón de Sarapiquí, sobre todo también su hijo, quien colabora y también está presente en muchas de las actividades, en muchas de las celebraciones en diferentes comunidades, animando y demás. Y bueno, dichosamente entonces rinde frutos este operativo. Vamos a escuchar a uno de los hijos de don José Manuel Chávez en este caso. Antes que nada, Alfonso, tenemos una satisfacción, una emoción muy grande que nos embarga
Sinceramente teníamos esa convicción de que nuestro papá estuviera vivo en algún lugar. Hemos comentado con ustedes, con los otros medios de comunicación, que teníamos esa mentalidad de convicción y sentíamos ya de antemano, también esperábamos una alegría, que papá estaba en algún punto con vida. Y estar ahora en estos momentos, en esas tomas, en esas últimas entrevistas a la orilla de la quebrada y poder divisar al frente cuando los dos muchachos vecinos traían a papá sosteniéndolo de los brazos caminando, sinceramente para nosotros fue algo como increíble, fue una imagen que creíamos que era como una pesadilla. Y bueno, es que no podemos explicar la gran alegría y emoción que pudimos sentir y la seguimos sintiendo, creo que de toda la vida. Tienen ustedes ahora también imágenes de lo que ocurre, volviendo al tema de las lluvias allá en el Valle de la Estrella, donde en una comunidad indígena hay problemas por la crecida de algunos ríos donde se desplazaban los cuerpos de rescate, tal y como lo hicieron ayer para colaborar con los vecinos para intentar que puedan pasar hacia sus hogares. El día de ayer también auxiliaron a un adulto mayor con una fractura en una de sus clavículas, y eso es parte también de lo que se vive en esa parte alta, es decir, que no tiene que llover, ya lo sabemos, en las partes bajas de las comunidades, sino también en los cerros y en las montañas, que más bien es lo que complica en las partes bajas con crecidas de los ríos y también quebradas. Y esa es la situación que se vivió el día de hoy también, con un poco de lluvia que cayó también allá en la parte alta de Talamanca. Y también importante entonces que los cuerpos de rescate siempre presentes. Y el día de hoy las autoridades, por una cuestión siempre de prevención, con un cierre de la ruta 32 por caída de material en el kilómetro 28, de manera tal que las autoridades van a indicar en qué momento se puede reabrir esta tan importante ruta, pero ya lo vimos que ha estado lloviendo muchísimo en las faldas del volcán Turrialba, en el barrio Carrillo, y todo eso también se traduce en este cierre preventivo. La ruta 10, como siempre, allá en lo que es la conexión entre Siquirres y Turrialba, y también Vara Blanca, donde también se nos reportaba temprano que había muchísimo carga vehicular, para que usted lo tome en cuenta. De momento, esta es la información que generamos acá desde la zona norte, Caribe Norte de nuestro país. Es el informe de Cristian Fallas Vidal para Extra Noticias. Tenga usted muy buena noche. Club Nacional. Con eso cerramos. Nos vamos. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a esta hora, terminamos ese análisis. Mañana más noticias a las 6 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.